vamos ya a empezar a abordar el tema de esos componentes, ese contenido de lo que es conservación in situ y conservación ex situ. La clase anterior nosotros habíamos recordado clases previas, particularmente de Ambiental 1, en donde nosotros principalmente nos inclinamos a poder concebir, comprender ese término tan importante para nuestro ordenamiento jurídico como es la biodiversidad. Es decir, fuimos desde una concepción bastante simple, es decir, desde el simple hecho de entender qué es la variedad de la vida, hasta ir incluso desarrollando un concepto incluso de las propias palabras que componen este término biodiversidad. Incluso nosotros destinamos ese espacio de tiempo para comprender cómo desde la lógica de los instrumentos internacionales se ha ido desarrollando este concepto, ¿sí? Habíamos hecho bastante énfasis en lo que es y sobre todo abordar ese concepto amplio como un conjunto de elementos que están compuestos por especies, flora y fauna, ecosistemas que están interrelacionándose en un espacio determinado y vinculamos directamente al patrimonio genético como un componente muy relevante en este ámbito. Nosotros habíamos insistido de manera fuerte en comprender que nuestro ordenamiento jurídico y nuestro legislador ha buscado aplicar de manera expresa el CDB, el Convenio de Diversidad Biológica, en cuanto a su objeto. Tanto es así que nosotros habíamos revisado que el objeto del CDB era precisamente buscar la conservación de la biodiversidad, buscar un uso sostenible de los componentes de la misma y obviamente una participación justa y equitativa de ese patrimonio genético y los beneficios que éste podía generar. Esto ha sido trasladado a nuestro CODA y estos dos primeros elementos, tanto la conservación como el uso sostenible de esta biodiversidad, han sido trasladados textualmente. Tanto es así que si yo me acerco al CODA, veo que principalmente en lo que es conservación, yo encuentro que coincide el objeto del CDB con el objeto de regulación de este título primero del libro segundo del Código Orgánico del Ambiente, ¿sí? Esto para hacer un poquito un paneo de que veníamos haciendo referencia nosotros en el marco del libro segundo de Patrimonio Natural. Ahora, nosotros hemos destinado, insisto, nuestro enfoque en comprender la palabra biodiversidad. Hemos insistido toda esa noción hasta constitucional del tema. Sin embargo, creo que para poder avanzar ya a explicar conservación in situ y conservación ex situ, es importantísimo y sustancial poder comprender qué es conservación. Creo que nosotros los abogados siempre vamos a valernos, siempre vamos a utilizar el sentido común, el sentido se puede decir natural de las palabras para poder acercarnos a su alcance. Entonces, en esta primera instancia, para entender qué mismo es conservación, nosotros vamos a acudir a la RAE para ver qué mismo implica esta palabra. Si yo voy a la Real Academia de la Lengua Española y veo conservación, me va a decir de forma clara y sencilla que esta palabra, este término, no implica sino la acción y efecto de conservar. O sea, la verdad no me soluciona mucho el problema. De hecho, me dicen otras palabras que conservación es conservar. Chuta, me deja en una misma complicación. Sin embargo, si yo me acerco nuevamente a entender qué mismo es esta palabra conservar, voy a encontrar que tengo una explicación con verbos más claros. Y de esta manera, cuando yo entiendo ya la palabra conservar, yo voy a comprender que aquí estoy hablando de mantener y cuidar la permanencia y la integridad de algo, me dice la
cualquier elemento que yo voy a querer conservar, que voy a querer cuidar, que yo voy a querer mantener. Esta palabra algo yo posteriormente le voy a anclar y le voy a quitar y ubicar la palabra ahí, biodiversidad, para ir acercándonos a nuestra concepción específica. Más allá de lo que dice la RAE, que obviamente va a ser el sentido natural de las palabras, yo voy a tener también que acudir ya a mi parámetro ambiental, es decir, desde nuestro enfoque regulatorio ambiental, debería de decir ya derecho ambiental en el estricto sentido. Yo siempre que hablo de conservación, muchos autores técnicos y jurídicos me van a poner como sinónimo de protección ambiental. Hay autores que distinguen el alcance de conservación y protección. Sin embargo, hay muchos otros que lo asemejan. Conservar y proteger sostienen que es lo mismo. A ver si no. Ahora, desde este enfoque del derecho ambiental, nosotros como estudiantes de derecho tenemos que dejar bien claro el alcance de lo que es conservación. ¿Sí? De tal manera que yo en este escenario o desde el enfoque del derecho ambiental, si yo abordo el tema de la conservación, voy a comprenderlo como un conjunto de estrategias y puede ser entendida de acciones que están destinadas a cumplir ciertos objetivos, como son el mantenimiento, el cuidado, la protección y, cómo no, algo que hemos venido insistiendo desde la normativa internacional, como es el uso sostenible. ¿Sí? Son acciones o conjunto de verbos que el derecho ambiental está llenándoles o dotándoles de ese contenido a la palabra conservación. Estos verbos, desde diferentes enfoques, a veces son aplicados a entender o sobre todo a tener como objeto los elementos del ambiente. Y en otros casos podemos notar, ya desde una visión más antropocéntrica, que estos verbos serán aplicados a lo que es recursos naturales. ¿Por qué? Porque bajo la noción antropocéntrica, yo a la naturaleza simplemente le veo como un recurso, y como recurso, ¿qué acciones voy a aplicarlo en torno a la conservación, su mantenimiento, su cuidado, su protección y uso sostenible? ¿Sí? Con estos elementos que estamos planteando este momento en clase, es decir, esa definición natural que cualquier ser humano, desde la concepción lógica de su comprensión, va a entender que es conservar, y cómo esa concepción lógica ya es aplicada al derecho ambiental, vemos ya con bastante claridad a qué me estoy haciendo referencia con la palabra conservación. Yo les había dicho al inicio de clases que la RAE me dice mantener y cuidar algo. Entonces, sobre estas definiciones que estamos dando, sobre este alcance que le estamos dando sobre conservación, yo voy a sumar esta palabra biodiversidad. Entonces, aquí lo que yo voy a entender es que voy a hacer un conjunto de acciones y estrategias para cuidar, proteger, usar sosteniblemente. ¿Qué cosa? Todos los elementos de la biodiversidad, ¿sí? Toda esa variabilidad de la vida, todo ese conjunto de elementos, de especies, de ecosistemas, flora y fauna que están en un espacio determinado. De esta manera nosotros podemos comprender el alcance ya de lo que es conservación vinculado al tema de la biodiversidad. Creo que aquí, como elemento de soporte, siempre insisto, ¿no? No es que es una definición absoluta. Cualquiera de ustedes podría simplemente acceder a página web, a revisar algún documento de
derecho ambiental, y podríamos encontrar un sinnúmero de definiciones, pero podemos apreciar ahora que con estos elementos que estamos planteando, con facilidad podemos nosotros acercarnos al contenido de lo que vamos a analizar de aquí en adelante, y sobre todo cómo está concebido estos elementos ya desde el panorama regulario. ¿Sí? Eso en una primera instancia. Comprendido esto, entendemos que corresponde a analizar ya el desarrollo de lo que va a implicar conservación in situ y conservación ex situ. Aquí ha sido ya relevante en clases anteriores que nosotros, a efectos de que sea hasta por intuición distinguible esta terminología, hemos utilizado una palabra bastante simple, como es entorno natural o hábitat natural. De tal manera que cuando estoy dentro del hábitat natural realizando un mecanismo de conservación, esto es in situ. Y si estoy fuera de este hábitat natural o de este entorno natural, estoy hablando de una conservación ex situ. ¿Sí? Esto para dejar bien asentado, bien reforzado y que sea fácilmente comprensible todo este proceso regulatorio. ¿Sí? Sobre esto nosotros vamos el día de hoy ya a abordar lo que es conservación de la biodiversidad in situ. Nosotros, para abordar este tema, vamos a tener que nuevamente remitirnos al CDB, Convenio de la Diversidad Biológica. Hay que acudir al artículo 2, que en otras palabras ha dedicado este articulado para poder dar contenido, dar definición a varios términos técnicos que han sido objeto de regulación en el CDB. Entre esos elementos de tipo técnico está la comprensión de lo que es conservación in situ y también conservación ex situ, entre otros elementos. Nosotros vamos a destacar aquí este mecanismo, que es precisamente la razón por la que estamos haciendo referencia a este artículo 2. En este sentido, bajo una categoría de conceptualización, nosotros podríamos dejar establecido en este sentido que, de acuerdo al CDB, cuando yo hablo de conservación in situ, por un lado, el CDB me va a decir, verá, aquí usted lo que va a hacer en conservación in situ es mantener e incluso recuperar poblaciones viables de especies. Esto es un elemento de la conservación in situ, mantener y recuperar poblaciones viables de especies. También, aunque de una manera un poco redundante, el CDB me viene a decir que conservar in situ, insisto, esta redundancia implica conservar ecosistemas y hábitats naturales. El CDB, al abordar estos dos primeros elementos de la concepción de lo que es conservación in situ, ha tenido una coincidencia, que cuando hablo de especies y cuando hablo de ecosistemas y hábitats naturales, voy a tener una particularidad, que estos en determinadas condiciones pueden llegar a estar en cuanto a su nacimiento, desarrollo o evolución en hábitats naturales o entornos naturales. Esta es una primera
categoría, si se puede decir, o subcategoría, más bien para dejarlo bien claro, dentro de la conservación in situ. Es decir, voy a buscar que en entornos naturales, voy a subrayar esta parte, voy a buscar que en entornos naturales, las especies, ecosistemas y esos hábitats naturales sean sometidos a un proceso de conservación in situ. Es decir, voy a buscar que se mantengan, que se cuiden, que se protejan y usar sosteniblemente estos componentes, ¿sí? Sin embargo, dentro de este CBD yo puedo apreciar que hay también otra categoría que se puede entender más allá de lo que son los propios entornos naturales. Y esto tiene que ver particularmente con lo que son especies que se han denominado como domésticas y a la vez consideradas en otros casos como cultivadas. ¿Alguien de ustedes sabe qué es una especie cultivada? ¿Alguien de ustedes de pronto ha ido al Cajas y hemos visto o hemos tenido la oportunidad de que con familia dice voy a ir a pescar y resulta que tengo familia que es a veces más extrema que otra y cuando es extrema dice ¿sabe qué? Me voy a ir a las Lagunas Unidas a 2 horas para adentro y voy a pescar ahí, hábitat natural. Y otros que me dicen, ¿sabe qué? Me da pereza y voy a ir a pescar ahí en las fosas que tienen los hermanos Prado. Ese es el ejemplo más relevante de que en caso concreto respecto a una misma especie, en este caso la trucha, puedo encontrarlo en un entorno natural, ejemplo en la laguna Osohuayco, en la laguna Las Unidas, entre otras. O la otra que puede ser cultivada, es decir, esta especie ha sido objeto de un proceso que tiene una connotación ya de tipo productivo, de tipo de aprovechamiento natural de un negocio. Entonces, esa es esta distinción. ¿Por qué hago referencia a la posibilidad de que puede existir una conservación in situ sobre especies domésticas y cultivadas? Porque la categoría in situ para este tipo de especies se da ya no en el entorno natural que yo les había puesto aquí en amarillito. Acá el tema de la conservación, vamos a notar la obligación jurídica que se da de que dicha conservación se dé en una suerte de entorno propio en donde se haya desarrollado propiedades específicas. Esta distinción nos va a permitir a nosotros comprender que yo voy a estar hablando de una conservación in situ, incluso en casos en donde especies domésticas o cultivadas estén siendo objeto de conservación en aquel entorno en donde ésta haya adquirido sus condiciones específicas, ¿sí? Es decir, que en el caso concreto que yo les ponía de esta especie, la trucha, si es que ésta ha sido objeto de cultivo, es decir, al lado de 2 chorreras, hay esas piscinas en donde yo pesco y pago por libra. Para garantizar una conservación in situ, yo no podría, si quisiera garantizar la conservación, coger a esa especie y trasladarla a una laguna natural. ¿Por qué? Porque no ha sido su crianza, desarrollo y evolución sujeta a esas condiciones naturales, ¿sí? Entonces, aquí sí les hago una sugerencia, no confundir, porque puede llegar, sobre todo esta segunda categoría de conservación sobre especies domésticas y cultivadas, a parecerse o a confundirse con una suerte de conservación ex situ, es decir, fuera del hábitat natural, ¿sí?
No sé si esta parte está clara para no generar una confusión, ya que estamos aquí atendiendo a las condiciones propias en donde una especie, una variedad de la vida ha nacido, está creciendo y puede estar evolucionando. ¿Está clara esta primera parte? Doctor, yo tengo una pregunta. Entonces, en cuanto a esto de las especies domésticas y cultivadas, estas no se conservan en entornos naturales, sino en entornos propios en donde se hayan desarrollado propiedades específicas. Exactamente. Otro ejemplo importante podría ser el tema de un perrito que podemos tener en nuestra casa. O sea, cuando esta norma internacional y la local aborda la conservación in situ, en el caso acá de las especies domésticas, a pesar de que es un ser vivo, un animal, no me va a decir, oiga, vaya a su entorno natural. ¿Por qué? Porque el entorno, en este caso natural, para este caso en concreto, la norma me está diciendo es en donde desarrolló estas condiciones específicas. Esto es vinculado a la vida del ser humano, incluso por las condiciones afectivas que puede llegar a tener esta especie doméstica. Doctor, yo tengo una consulta. Dentro de este marco de especies cultivadas, ¿podríamos considerar lo que son los camarones que están en las piscinas? ¿O no? Por supuesto, sí, por supuesto. De hecho, este parámetro de conservación y sobre todo en esta segunda categoría de especies domésticas y cultivadas puede tener mucho que ver también cuando hay esos procesos, ustedes saben, de enfermedades que pueden llegar a tener estas especies cultivadas. Por ejemplo, hubo una época hace normalmente a veces cada año, pero fue fuerte hace unos 2 o 3, donde en nuestra zona costera cayó una plaga a los camarones. Entonces se buscó a través de MATE, a través de Agrocalidad y otras instituciones, buscar un mecanismo de conservación in situ. Esto no quiso decir que se coja todo ese camarón y dijo, vaya y le voy a botar ahí en toda la zona marina o zona insular para que Dios vea cómo sobrevive, sino tuvieron que decir, mire, en sus propias condiciones, porque esos camarones de esta especie estaba o está dependiente de un balanceado, de una alimentación y cuidado del ser humano dentro del proceso productivo. Entonces la conservación iba a ir en ese sentido, ¿sí? O sea, al final la especie va a buscar ser cuidada, protegida, recuperada en las condiciones en las que está existiendo, ¿sí? En esos casos concretos, ¿sí? Esto es muy importante poder distinguir los chicos, porque de pronto se genera esa confusión, insisto, por el tema de la conservación ex situ. Si yo fuese demasiado, se puede decir, cuadrado con las definiciones, y yo dijera, ¿sabe qué? Resulta que esta trucha, que estos camarones no están en su hábitat natural. ¿Por qué? Porque un grupo de personas, una empresa, creó una piscina para la trucha, creó una fosa para los camarones. Entonces ya no podría aplicar una conservación, pero bajo la lógica que estamos explicando, eso es conservación in situ, bajo la categoría especial de que es una especie doméstica y cultivada, ¿sí? Sí está claro esta primera parte, ¿no es cierto? Perfecto. Esto es importante dejarlo, insisto, bien sentado para que con las definiciones que hemos dado de conservación, de biodiversidad y las dos juntas, poder ir entendiendo ya incluso con esta conceptualización cómo voy aplicando la conservación in situ y en qué situaciones o consideraciones se va a ir desarrollando la misma, ¿sí? Ay, chuta, se nos fue el tiempo rápido el día de hoy. Para poder avanzar con este tema, vamos a tener que retomar el día de mañana para no dejar incompleta la explicación. El día de mañana iniciaremos la clase sobre quién es la autoridad competente y cómo es la dinámica. Cuál es la regla general que se aplica en la conservación,
si es in situ o si es ex situ, y precisamente entender cuál es la forma excepcional de la misma. ¿Sí? Eso, chicos, les insisto y les pido disculpas por el retraso. Lamentablemente a veces son cuestiones que salen de las manos, sin embargo vamos a tratar de recuperar ese tiempo perdido el día de mañana. Sí, les agradezco mucho, que tengan una excelente noche. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor.